Amen. Welcome, Cornerstone. Bienvenidos, We're Cornerstone. glad that you're joining us today. Nos alegra que nos estén acompañando hoy. We're celebrating the birth of Jesus Christ. Estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo. And today we're going to go into the Word of God. Y hoy vamos a entrar a la palabra de Dios. And we're going to talk about the greatest story ever told. Y vamos a hablar de la historia más grande que haya sido contada. And all of these stories that we read in the Bible, Y entre todas las historias que hemos leído en la Biblia, or when we see a movie about the birth of Jesus, o cuando vemos una película acerca del nacimiento de Jesús, and there's a lot of movies in this season, y hay muchas películas durante esta temporada, realize that they all try to use the Bible as their guide to making the story. y tengan en cuenta que siempre tratan de usar la Biblia para hacer relatar esta historia. But through the years, Pero a través de los años, things have changed a little bit. las cosas han cambiado un poco. And there's a lot of details that got lost in the story. Y hay muchos detalles que se perdieron dentro de la historia. So we're going to reboot. Así que vamos a reiniciar. You know, when you're having trouble with your computer ¿Sabes? Como cuando estás teniendo problemas con tu computadora and you call, you know, Apple or whoever you call. o llamas a Apple o a quien tú llames. How many know the world's divided in two? ¿Cuántos saben que el mundo está dividido en dos? Apple and Windows. Apple y Windows. Amen. How many here have prefer Apple? Raise your ¿Cuántos hand. prefieren Apple? Amen. I have an Apple. How many prefer Windows? ¿Cuántos prefieren Windows Microsoft. o Amen. Microsoft? I don't know. But both of these companies, Pero ambas de estas compañías, when you have trouble and you call them, cuando tienes problemas y los llamas, somebody from India answers the phone, alguien de la India contesta el teléfono and their name is always, you know, an American name. y su nombre siempre es un nombre americano. What's your name? My name is Billy. Y ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Billy. You know it's not Y Billy. tú sabes que no es Billy. It's Jahesh or Patel or Es something. Shahesh, Batel. But they always tell you, Pero siempre te dice, when you give them all the complaints, cuando les das todas las quejas, they say, "Reboot. Have you rebooted your computer?" te preguntan, ¿has reiniciado tu computadora? And then that usually solves most of the problems. Y muchas veces eso resuelve la mayor parte de los problemas. Esteban, it's good to see you in church. Esteban, es bueno verte en la iglesia. Amen. Give Esteban a round of Démosle un applause. aplauso a Esteban. You can't just disappear like that and expect for us to ignore you, you know? No puedes desaparecerte así y luego esperar que te ignoremos. You're looking good. You're looking handsome. Te ves muy bien, muy bien. How old are you now? Are you still single? Semi? 19. That's a yes. He's still single, girls. Todavía está soltero, niña. I'm his manager. Come and see me. Yo soy el gerente. And so I believe that if we go back to the Bible, Así que yo creo que si regresamos a la Biblia, we'll be able to reboot podremos reiniciar and remember the original Christmas story y recordar la historia navideña original with a little help from Pastor Raul. con un poco de ayuda del pastor Raúl. But let's say a word of prayer before Pero we primero begin. hagamos una oración antes de iniciar. Amen. God, we thank you. Padre Celestial, te damos gracias With all the joy and thanksgiving that we've had here this morning, con todo el gozo y agradecimiento que hemos disfrutado esta mañana. we gather here again to hear the story of Christ's birth. Nos reunimos nuevamente para escuchar la historia del nacimiento de Jesús. That you would quiet our hearts Que tú apacientes nuestro corazón so that we can know the peace and the fullness of this season. para que podamos conocer el gozo y la plenitud de esta época. That your light will shine in the darkness of our world. Que tu luz brille dentro de la oscuridad de este mundo. That people can hear the angels singing. Que la gente pueda escuchar a los ángeles cantar. Glory to God in the highest. Gloria a Dios en las alturas. And on earth, peace among those who God favors. Y en la tierra paz sobre aquellos que Dios favorece. We pray these things in the name of Jesus of Bethlehem. Levantamos estas cosas en nombre de las cosas de Belén. Cristo de Belén. Cristo de Belén. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen, Amén, amen, amén, amen. amén. Let's turn to Isaiah chapter 9 Vamos a Isaías capítulo 9, because we have to start in the beginning, porque tenemos que empezar en un principio, or at least in the beginning of the Bible, por lo menos al principio de la Biblia, because if we really started where it first happened, porque si empezamos donde originalmente sucedió, the birth of Christ, el nacimiento de Cristo, the life of Christ, la vida de Cristo, the crucifixion and the resurrection, la crucifixión y la resurrección, it all started in the heart of God todo empezó en el corazón de Dios in eternity past, y la eternidad pasó. en la eternidad En pasada. la eternidad pasada. In other words, before the earth was founded, En otras palabras, antes de que se fundara el mundo, before the Bible was written, antes de que se escribiera la Biblia, the Bible says
Jesus was the lamb that was slain. La Biblia dice que Jesús fue el cordero que fue emolado. In other words, he died for you and for me before the earth even existed. En otras palabras, murió por ti, por mí, antes de que el mundo ni siquiera existiese. In God's purposes, Dentro de los propósitos de Dios, he was going to be birthed and born on the earth. Él iba a nacer y estar aquí en la tierra. And so the writers of the Old Testament, Así que los autores del Antiguo Testamento, writing through inspiration of the Holy Spirit, escribiendo inspirados por el Espíritu Santo, would write about the coming birth of the Messiah hundreds and thousands of years before. escribieron la venida del Mesías cientos y miles de años antes. In Isaiah chapter 2, En chapter 9 Isaías capítulo 9, and verse 2, versículo 2, it says, "The people who walked in darkness have seen a great light, and those who dwelt in the land of the shadow of death, upon them a light has shined." dice, el pueblo que andaba en oscuridad ha visto una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte. Una luz ha resplandecido. Verses 6 and 7. Versículos 6 y 7. "For unto us a child is born, for unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Dice, versículo 6, porque no nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Verse 7. 7, se extendería su soberanía y su paz y no tendrán fin. "Of the increase of his government and peace there will be no end." Dice, gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, "Upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice, and from that time forward, even forever, the zeal of the Lord of hosts will perform this." Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. So way back in the Old Testament, Así que bien en la época del Antiguo Testamento, the birth of Christ was prophesied. el nacimiento de Cristo fue profetizado. In John chapter 1, En Juan capítulo 1, the first two verses, los primeros dos versículos, it says, "In the beginning was the Word was with God, and the Word was God." en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. "He was in the beginning with God, and all things were made through him, and without him nothing was made that was made." Él estaba con Dios en el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. Sin él, nada él. de lo creado llegó a existir. Verse 4, "In him was life, and the life was the light of men. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. And the light shines in darkness, and the darkness did not comprehend it." Esta luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no ha podido apagarla. So Christ came to be a light in the darkness. Así que Cristo vino para hacer luz en la oscuridad. His name was Everlasting Father, Su nombre era Padre Eterno, Prince of Peace, Príncipe de paz, Wonderful Counselor, Consejero maravilloso, Almighty God, el Dios Todopoderoso, Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel means God with us. Emmanuel significa Dios con nosotros. And that was his name, Y ese era su nombre, Emmanuel. Emmanuel, Because the Almighty God was going to come to dwell with us. porque el Dios Todopoderoso iba a venir a estar entre nosotros. And so all these prophetic things were written preparing the way for Jesus. Así que todas estas cosas proféticas habían sido escritas preparando el camino para Jesús, So that there would be no excuse. para que no hubiesen excusas, So that when he would come, people would acknowledge that God was here. para que cuando Él viniese la gente reconociera de que Dios estaba aquí. The Jews knew these stories. Los judíos conocían esta historia. Wise men from around the world studied the Jewish scriptures. Los hombres sabios habían estudiado las escrituras de la cultura judía. Even if they were from another country, Aun si eran de otro país, they read these scriptures. leyeron esas escrituras, They saw the star. vieron la estrella, They understood what was happening. entendieron lo que ocurría. Because back then, there was not all the confusion that we have nowadays. Porque en esa época no había toda esa confusión que tenemos hoy en día. There was very few manuscripts, very few books. Había muy pocos libros, muy pocas escrituras. And so kings of
powerful nations studied all the available books on the earth. Así que reyes de naciones poderosas estudian todas las escrituras de libros poderosos. And so the writings of these prophets were studied and they were known by people from different countries. Así que las escrituras de estos profetas habían sido conocidas por diferentes personas de diferentes naciones. In Luke chapter 1, En Lucas capítulo 1 we begin to see the real Christmas story, empezamos a ver la verdadera historia navideña, not the thing that you see on the movies, no lo que tú ves en las películas, but the way that it truly happened, pero la forma como realmente ocurre, written by people who were there. escrita por personas que estuvieron ahí. And in Luke chapter 1, beginning in verse 26, En Lucas 1, empezando en el versículo 26, there was an announcement made to his mother Mary. hubo un anuncio que se hizo a su madre, María. It says, in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to the city of Galilee named Nazareth, A los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David. The virgin's name was Mary. a visitar una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. And having come in, the angel said to her, Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among the women. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. When she saw him, she was troubled. She was scared at his saying and considered, what kind of a greeting is this? Antes de estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podía significar este saludo? And the angel said, Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le How dijo many el here? ángel. How many here have had a conversation with an angel? ¿Cuántos han tenido una conversación con un ángel? These are huge beings. Son grandes. When they speak, it's like in the Bible, people would drop on the floor like they were dead. Y cuando hablan, ellos caen sobre su rostro como si estuvieran muertos. This was a scary moment for Mary. Esto era un momento bien temeroso para You María. see it in the movie and it sounds so cool, Cuando lo ves en la película suena como tan chévere, but she was really scared. pero ella realmente estaba temerosa. The angel said, Don't be afraid. El ángel dijo, no temas. Verse 30, Versículo you 30, have found favor with God. tú has encontrado favor ante Dios. When we find favor with God, Cuando encontramos favor con Dios, God will make sure that you know. Dios se asegurará que tú sepas. He will send a word, whether through an angel or through somebody else, to let you know that you have the favor of God. Él enviará una palabra a ti o a través de un ángel para que tú sepas que cuentas con su favor. My favorite response Mi respuesta favorita, to people who ask me, Why are you a pastor? que me preguntan, ¿por qué tú eres pastor? Why are you so religious? ¿Por qué eres tan religioso? And I say, I honor God with my life Y yo les respondo, yo honro a Dios con mi vida, because I want the favor of God to be upon me. porque yo quiero el favor de Dios sobre mí. You can copy me if you want. Tú me puedes copiar si You quieres. can use that. Puedes usar eso. In verse 31 it says, Behold, you will conceive in your womb a son, and you will call his name Jesus. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. And he will be great, and Ye- he will be called the Son of the Highest, and the Lord will give him the throne of his father David. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el rostro de su padre David. And he will reign over the house of Jacob forever, and and of his kingdom there will be no end. Y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, su reinado no tendrá fin. I love what it says, what we read in Isaiah. Me encanta con lo que leímos en It Isaías. says, To the increase of his kingdom there will be no end. Para el incremento de su reino no habrá fin. And I ask people, is Jesus living in your heart? Y yo le pregunto a la gente, ¿Jesús está viviendo en tu Oh, corazón? I have Jesus in my heart. Oh, tengo a Jesús en mi corazón. Then I say, why are you living the same way you were living last year? Entonces yo les pregunto, ¿por qué estás viendo de la misma manera que vivías el año anterior? Because if Jesus has established his throne in your heart, Porque si Jesús ha establecido su trono en tu corazón, there should be an increase of his kingdom in your life. debería haber un incremento de su reino en tu vida. It's more and more and more Jesus. Es más y más y más Jesús. More and more serving God. Más y más sirviendo a Dios. More and more honoring God. Más y más honrando a Dios. More and more giving to the purposes of God. Más y más dando para los propósitos More de and Dios. more the character of Jesus in me. Más y más el carácter de Jesús en mí. If that's not happening, Si eso no está ocurriendo, we have to question who is sitting on the throne of your life, tenemos que cuestionarnos quién se está sentando en el trono de tu vida. because his kingdom never stops growing. Porque su reino jamás deja de Verse incrementar. 34. Versículo And 34.
Mary said to the angel, "How can this be since I don't know a man?" ¿Cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. And the angel answered and said, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you, and therefore the Holy One who is to be born will be called the Son of God." Y el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. The evidence La evidencia that the Holy Spirit is upon your life, que el Espíritu Santo está sobre tu vida it will produce the life of Jesus. producirá la vida de Jesús. If the Holy Spirit is upon your life, Si el Espíritu Santo está sobre tu vida, the result is Jesus. el resultado es Jesús. Verse 36. Versículo 36. Now indeed, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is now the 6th month for her, who was called barren. That's 36. 36. 36. Dice también, 36. sí, 36. También tú, tu pariente Elizabeth, va a tener tu hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. For with God, nothing will be impossible. Porque para Dios no hay nada imposible. Her cousin Elizabeth. Su prima Elizabeth. How many knew that John the Baptist was cousins with Jesus? ¿Cuántos saben que Juan el Bautista era primo con Jesús? They were cousins. Eran primos. And Elizabeth was barren. She could not have babies. Y Elizabeth era estéril, no podía tener hijos. I know there's miracles here today. Yo sé que hoy aquí hay milagros. Some were told they could not have babies, Algunos se les habían dicho que no podían tener hijos and God did a miracle. y Dios hizo un milagro. So when you look at your children, Así que cuando veas a tus hijos, that's the favor of God. ese es el favor de Dios. With God, nothing is impossible. Con Dios no hay nada imposible. Verse 38. Versículo 38. Then Mary said, "Behold, the maidservant of the Lord, let it be to me according to your word." And the angel departed from her. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. That was tremendous. Eso fue tremendo. And then the excitement began. Y luego la emoción empezó. In chapter 2 of Luke, En el capítulo 2 de Lucas, it says, "It came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered." dice, por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. And this census first took place while Quirinius was governing in Syria. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. So all went to be registered, everyone to his own city. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. God was moving the governments, Dios estaba moviendo a los gobiernos, the politicians, los políticos, so that the purposes of God para que los propósitos de Dios will be fulfilled through the life of Jesus and the family of Mary. se cumpliera en los propósitos de Jesús y en la vida de I María. believe that most of us that are here today Yo pienso que la mayoría que estamos hoy aquí have a temptation to blame the government of your country tiene tentación de culpar al gobierno de sus países for the fact that you are in exile por el hecho que son exiliados or for your financial condition. o por sus condiciones I financieras. pay too much taxes. Pago demasiado impuestos. I don't like the current president. No me gusta el presidente actual. But the Bible says God is in control of all the governments and all the politicians in the world. Pero la Biblia dice que Dios está en control de todos los gobernantes y políticos del And he mundo. raises kings Él levanta and reyes he removes kings y quita reyes so that his purpose may be fulfilled in our lives. para que sus propósitos sean cumplidos en nuestras vidas. So a census was called Así que un censo se realizó because the Bible says Jesus had to be born in a specific place. porque en la Biblia dice que Jesús tenía que nacer en un lugar específico And it was not Nazareth. y no fue Nazaret. Verse 4. Versículo 4. And Joseph went up from Galilee out of the city of Nazareth into Judea to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David. So they returned to Bethlehem. Go ahead. También José, que era descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba allá.
And so he went there to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child. para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. So it was that while they were there, the days were completed for her to be delivered. Ella se encontraba embarazada y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. So they went back to Bethlehem Así que regresaron a Belén, because that was the place the prophets had spoken about. porque ese era el lugar que los profetas habían hablado. How many know what Bethlehem means? ¿Cuántos saben qué significa Belén? Jesus said, I am the true bread of God. Jesús dijo, yo soy el verdadero pan de Dios. I am the bread of life. Yo soy el pan de vida. And Bethlehem means, Bet means the place of or the city of. Bet significa el lugar de. Lechem means bread. Lehem significa pan. It was the place of bread Era el lugar de pan or the house of bread. o la casa de pan. So Jesus went to the place that was already prophesied that he had to come from Así que Jesús nació en ese lugar donde ya se había profetizado que iba a estar. because he was the bread that came from God. Porque él era el pan que venía del cielo. Verse 6. Versículo 6. Verse 7. Siete. And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them at the inn. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Now they had family in Bethlehem Ahora ellos tenían familia en Belén and they expected to arrive safely to the family's house y esperaban poder llegar bien a la casa de sus because familiares, Joseph was from Bethlehem. porque José era de Belén. So they knew where they were going to stay. Así que ellos sabían dónde se iban a quedar. They didn't have to make reservations in a No hotel tenían que hacer reservaciones en ningún hotel, because if he knew that she was going to deliver the baby, porque si él sabía que ella iba a tener al hijo, he would have called Holiday Inn and made a reservation. hubiese llamado a Holiday Inn a hacer una reservación. But when they got to the inn, there was no room in the inn. It was full Pero cuando llegaron al hotel no había espacio, estaba lleno, because everybody was traveling, everybody was going. porque todo el mundo estaba viajando. And so all the hotels were full probably. Así que tal vez todos los hoteles estaban llenos, But sometimes God in his purposes pero a veces Dios en su propósito will close doors cerrará puertas, because he has a purpose. porque tiene un propósito. Sometimes God will close doors ¿Alguna vez Dios cerrará una puerta that he could have warned you about, que te pudo haber alertado so you would have had different plans para que hubieses tenido diferentes planes, because he wants you to be in a hopeless situation para que te encuentres en una situación sin esperanza, so that we can turn to him and trust him. para que podamos virar a Él y mirarlo a Él? If he did that with Mary, Y si lo hizo con María, we're no better than she is. no somos mejor que ella. I know that this year I have run into many hopeless situations Yo sé que este año yo me he encontrado con muchas situaciones sin esperanza, where there was nothing that I could do. que no había nada que yo pudiese hacer. It looked bad. Lucía muy mal. And I say, God, why is this happening? Y he preguntado a Dios, ¿por qué está ocurriendo esto? Because I want you to come to the end of yourself. Y porque me responde, porque he querido que llegues al final de ti mismo. I want you to know how much you need me. Yo quiero que sepas cuánto tú me I necesitas. want you to know how bad it is to live without me. Quiero que sepas qué tan mal es que vivas sin mí. And then I say, yes, Lord, I trust you. Y he dicho, sí, Señor, confío en ti. This is too much for me. Esto es demasiado para mí. There is no solution. No hay solución. I put it in your hands. ¿Qué? I put it in your hands. Lo pongo en tus manos And then God begins to do miracles. y Dios empieza a hacer milagros. Amen? Amén. God cannot do a miracle in your life Dios no puede hacer un milagro en tu vida if you can solve your problem. si puedes tú resolver tu problema. Amen? Amén. How many want to see miracles in your life? ¿Cuántos quieren ver milagros How en tu many want to see vida? miracles in your family? ¿Cuántos quieren ver milagros en tu So when familia? you see something that's impossible, Así que cuando ves algo que es imposible, don't complain. no te quejes. Come to God. Ven a Say, Dios. God, I put this in your hands. Y dice, Señor, pongo esto en tus Now I'm manos. waiting for a miracle. Ahora estoy esperando por un And milagro. give God the glory Y in your dale life. a Dios la gloria. Amén. Amen. Amén. This is a free church. Esta es una iglesia libre. You can clap. Puedes aplaudir, You can stand up and run around. puedes pararte y correr. You can say, preach it, pastor. Y puedes decir, predícalo, pastor. There was no room at the inn. No había, ¿qué? There's no room at the inn. No había espacio al final. In the inn. En el hostal, en el sitio donde iban a quedar. Now,
they put the baby in a manger. Entonces pusieron al bebé en un pesebre. Verse, let's see where we were, verse 13. Versículo 13. 13. And suddenly there was an angel with a multitude of the heavenly host praising God. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios. Let's go back to verse 8. Vamos al 8. All right, so they laid him in the manger right here. Ok, entonces lo pusieron aquí en el pesebre. This is where they put him. Aquí fue donde lo pusieron. Do you know what a manger is? ¿Saben qué es un pesebre? This thing is not the manger. ¿Saben? Esto aquí no es un pesebre. How do you say eat, to eat in French? ¿Cómo le dices comer? Manger. En francés. Mange. Mange. You know where that's from? ¿Sabes? Manger De- is from manger. Es de manger, viene de pesebre. 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 It is a place where they put the animals' food. Es un lugar donde ponen la comida de los animales. There was no place, there was no bed for the baby. No había un sitio para acostar al bebé. So they put straw in the place where the animals ate the food. Entonces pusieron paja en el lugar donde comían los animales. And so this little bed that he lays in is the manger. Y entonces esta camita donde tú ves era el pesebre. The manger is that thing that he's sleeping in. Esa pesebre, esa cosita donde él estaba acostado. Imagine the animals coming, they're hungry, they go, oh, and there's a baby where their food was. Imagínate los animales con hambre que iban a asomar si había un bebé ahí acostado donde ellos comían. That was a very unusual place to put a baby. Ese era un lugar muy inusual para poner a un bebé. It's not a clean place. No es un lugar limpio. You know, in the hospitals here, Sabes, aquí en los hospitales, the babies come out of the mother los bebés salen de su madre, and they clean them up and sterilize them. los limpian, los esterilizan, They put them in a bubble, los ponen en una un burbuja. burbuja. You have to wear a mask. Tienes que ponerte una máscara. The mother doesn't want anybody to touch the baby. La mamá no quiere que nadie toque su bebé. Then the baby goes home, Y después el bebé se va a and casa. for 3 months they don't take the baby anywhere Y por 3 meses no llevan al bebé a ninguna parte. because everybody has germs. Porque todo el mundo tiene Oh, he's gérmenes. so pretty. Can I carry the Ay, baby? es tan lindo, lo puedo cargar. Go wash your hands. Ve, lávate las manos. But the Son of God, Pero el Hijo de Dios, he came out, Él salió, no sterile towels, ningunas toallas esterilizadas, and they stuck him in a manger y lo metieron en pesebre, where all the animals spit and put their saliva. donde todos los animales escupían y ponían su saliva. Can't even imagine. No me puedo ni imaginar. Poor Mary. Pobre María. She's probably thinking, I should have married somebody rich. Y ella tal vez pensaría, debía haberme casado con alguien rico. I know how women think. Yo sé cómo piensan las mujeres. They put him in a manger. Lo pusieron en un pesebre. And it says in verse 8, there were shepherds in the fields keeping watch over their flock by night. Y dice en el 8 que habían pastores que paseaban la noche en el campo. Aló. Yeah. There were shepherds in the field. Que habían pastores en el campo. And the angel of the Lord went to the shepherds. Y el ángel del Señor se les apareció. And the glory of the Lord shone around them. This is verse 9. Sí, y el versículo 9, y la gloria del Señor los envolvió And they were greatly afraid. y estuvieron muy temerosos. Every time an angel appears, Cada vez que aparece un ángel, people are scared to death. la gente está muerta del susto. So when you see Oprah Winfrey on television Así que cuando veas a Oprah Winfrey en televisión, interviewing 10 people who had conversations with angels, entreteniendo personas que tuvieron conversaciones con ángeles, oh, I had a flat tire, an angel came and helped me change my tire. y que cuentan, tuve una llanta pinchada y vinieron ángeles a ayudarme a cambiar. And when I looked, they were gone. Y cuando miré, se habían ido. That's how I know it was an angel. Y por eso sé que era un ángel. That was probably a demon. No, eso tal vez fue un demonio. People are not afraid of demons. Y la gente no tiene miedo de los And the demonios. angels can appear like angels of light. The Y- demons can appear like angels of light. Y sí, y los demonios también pueden aparecer como ángeles de luz. But angels in the Bible were scary. Pero ángeles en la Biblia eran bien miedosos. And again, in verse 10, the angel said, do not be afraid, Y también nuevamente en el 10, el ángel dijo, no tengas miedo, because I bring good tidings of great joy, which will be to all the people. porque traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. For there's born to you this day, right over there, nearby in the city of David, a Savior who is Christ the Lord. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. And this will be the sign to you. Y esto le servirá de señal. You will find a baby wrapped in swaddling clothes, laying in a manger. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un
pesebre. That was a very strange place to put a brand new baby. Ese es un lugar muy extraño para poner a un recién nacido. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward all men. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. And when the angel went away, verse 15, Versículo 15, y cuando los ángeles se fueron, the shepherds said, Let's go to Bethlehem. Let's see what this angel talked about. los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén, a ver qué es esto lo que ha pasado. And when they came, they found Mary and Joseph and the baby laying in the manger. Así que cuando fueron deprisa encontraron a María y a José y al niño que estaban acostados en el So pesebre. we have a sample, a token shepherd here. Así que tenemos de aquí un ejemplo, un pastor. There he is. There was many of them. Habían muchos de ellos. Our table is little. We only could put Nuestra one. mesa es pequeñita, pero This is evidence that Jesus was not born in December, esto es una evidencia que Jesús no nació en diciembre, because in December it's cold porque en diciembre hace frío in Israel. en Israel. In December, the shepherds have put the sheep away En diciembre los pastores guardan a las ovejas for the winter. para el invierno. In December, the winter rains have started, En diciembre las lluvias de invierno empiezan and it's very cold and rainy. y hace mucho frío y lluvia. So they think Jesus was probably born around September, Así que creen que Jesús muy seguramente nació en el mes de septiembre, around the Feast of Tabernacles, which is a Jewish feast. por ahí en las fiestas de tabernáculo, que son fiestas judías. So the shepherds went, Así que los pastores fueron. in verse 17, when they had seen him, they made it widely known that was what was told to them about the child. Y cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. And all those who heard it marveled at those things which were told to them by the shepherds. Y cuando lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. These shepherds became the first evangelists, Estos pastores se convirtieron en los primeros evangelistas, telling everybody about Jesus. contándole a todo el mundo acerca de Jesús. Was a shocking thing to them. Era algo bien asombroso para ellos. An angel, Un ángel, then a choir of angels. después un coro de ángeles. These were simple people, shepherds. Estos eran pastores, personas sencillas. They had never been to the movies. Nunca habían ido a cine. They had never been to Disney World. Nunca habían estado en Disney. This was a tremendous show Esto fue tremendo show. in the middle of the night En medio de la noche, while they were sleeping outdoors with their sheep. mientras dormían en las afueras con sus ovejas. And then we did what they said. We went to Bethlehem and there was the baby. Y después hicieron lo que les dijeron, fueron allá y vimos al He bebé. was laying in a manger. Estaba acostado en un pesebre. That was the strangest thing. Eso era lo más extraño. So they began to spread the rumors Así que empezaron a regar los rumores of the things that they had seen. de las cosas que habían visto. And Mary was a spectator in the whole thing. Y María era una espectadora en todo. In verse 20, Versículo 20, 19. 19. But Mary kept all these things and pondered them in her heart. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. You know, it's good to step out of your life ¿Sabes? Es bueno salirte de tu vida and look at yourself from God's perspective. y mirarte a sí mismo desde la perspectiva de Dios. And look at your whole life. Y mira toda tu vida, All the things that happened to you, todas las cosas que te han ocurrido, all the things that happened with your children and your grandchildren. todas las cosas que han ocurrido con tus hijos y tus nietos. God, why did this happen? Dios, ¿por qué ocurrió esto? Why did you allow that? ¿Por qué permitiste aquello? Oh, that was a tremendous miracle. Oh, eso fue tremendo milagro. There was an answered prayer. Ahí fue una oración respondida. And you see your life and you don't know all the answers, Y ves toda tu vida, pero no conoces todas las respuestas. but you ponder them, you still think about them, Pero medita sobre ellas, piensa sobre ellas. just like Mary did. Tal como lo hizo María. She had had a rough life. Ella había tenido una vida fuerte. She finally found a man that would marry her. Finalmente encontró al hombre que se casaría con ella. And when he found out that she was pregnant, Y cuando él se enteró que ella estaba en embarazo, he wanted to divorce her. él quería divorciarse. God, I'm not even married, Dios, yo no estoy ni siquiera casado and I'm already getting divorced. y yo ya me estoy divorciando. That's what happened. Eso es lo que pasa. We just don't have time for all the details. No tienes tiempo para todos los detalles. Mary was a broken woman. María era una mujer quebrantada. Everybody in the town thought she had an illegitimate baby. Todos en el pueblo creían que tenía un hijo ilegítimo.
Jesus was born into that atmosphere. Jesús nació dentro de esa atmósfera. He was known as the illegitimate child of Mary. Era conocido como el hijo ilegítimo de María. And that rumor followed him for the rest of his life. Y ese rumor lo siguió por el resto de su vida. But the Bible says he esteemed not his reputation. Pero la Biblia dice que Que no estimó su no reputación. estimó su reputación. But he set his face to the cross Pero puso su rostro hacia la cruz because of the joy that was set before him. por el gozo que estaba delante de él. It doesn't matter what anybody thinks about you. No importa lo que nadie piense acerca de ti, Jesus knows what it feels like Jesús sabe lo que se siente for people to not understand, para que la gente no te entienda, to criticize you and talk behind your back. que te critiquen y hablen detrás de a tus espaldas. Keep your face on Jesus Mantén tu rostro puesto en Jesús for the joy that's set before you, por el gozo que está delante de ti and do the will of God. y haz la voluntad de Dios. She kept these things in her heart, Ella guardó estas cosas en su corazón and she pondered them. y meditó sobre ellas. Verse 20. Versículo 20. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen as it was told to them. Los pastores regresaron glorificando, alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les habían dicho. We're going to stop right there. Vamos a parar ahí. What a beautiful story. Qué historia tan hermosa. It changed human history. Cambió la historia humana. It changed your life and it changed my life. Cambió tu vida y cambió la mía. And that's why the birth of Jesus is such a beautiful time. Y por eso el nacimiento de Jesús es un tiempo tan maravilloso. Because it's a time that we remember. Porque es un tiempo que recordamos. It's a time when we review and remember Es un tiempo que miramos y recordamos. how God came and dwelt among us Como Dios vino y habitó entre nosotros, like a light in the darkness. como una luz en la oscuridad. I want to say a prayer to close out this word. Quiero hacer una oración para cerrar con esta palabra And then we'll proceed to the candlelights part of the service. y luego procederemos con las velas. Bow your head with me Inclinen sus rostros conmigo and close your eyes. y cierren sus ojos And let my prayer join with me in this prayer. y únanse conmigo en esta oración. Merciful God, Dios misericordioso, we confess that many times there's more darkness than light, confesamos que muchas veces hay más oscuridad que luz and we feel more comfortable in the darkness. y nos sentimos más cómodos en la oscuridad. We confess that doing your will is sometimes scary, Confesamos que hacer tu voluntad a veces es miedoso and we don't want to let go y no queremos soltar to do your will, para hacer tu voluntad, especially when we understand the demands of the kingdom especialmente cuando entendemos las demandas del reino, as well as its promises. al igual que sus promesas. But we confess that Christmas Pero confesamos que la Navidad is more to us than just the birthday of Christ. es más que para nosotros que el nacimiento de Jesús. Forgive us and break us and bend us and remake us. Perdónanos, quebrántanos y haznos de nuevo. Give us the courage to lay our lives upon your altar. Danos el denuedo para rendir nuestra vida en el altar, To be born again into our world. para nacer de nuevo en nuestro mundo. That Jesus would live in our hearts Que Jesús viva en nuestros and in corazones, our families. en nuestras familias. Hear our silence and our personal confessions Escucha nuestro silencio y nuestras confesiones personales. as we prepare to receive the Son of God En cuanto nos preparamos para recibir al Hijo de Dios in a dirty place called the manger of our hearts. en un lugar sucio que se llama el pesebre de nuestro corazón. May that true light that enlightens the world come into our life. Que esa luz verdadera entre a nosotros May it shine in the darkness, y brille en la oscuridad. because this is the good news, Porque estas son las buenas noticias. that in Christ we can be forgiven, Que en Cristo podemos ser perdonados. that He can establish His throne in our life, Que Él puede establecer su trono en nuestro corazón. so that His kingdom would increase Para que su reino incremente and continue to grow. y continúe And creciendo. for this we thank you. Y por eso te damos In gracias. Jesus' name. En el nombre de Jesús And oramos. everybody says, Y todos dicen, Amen. amén, 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 amén. So I would like the help of an usher.
Quisiera ayuda de un ujier. Any usher? ¿Algún